Buenas tardes, Arratsaldeon. Soy Carmen Puerta, soy poeta y dentro de este programa del Andarte estamos en Fontellas pues trabajando el haiku, poesía japonesa, intentando que sea lo más pura posible con el tema del agua, ¿no? De la naturaleza, pues para fusionarla con el mural que está haciendo la otra parte del equipo de participación, ¿no? de este pueblo. Y yo estoy encantada, creo que es una iniciativa buena a nivel cultural y artístico que hace falta porque se le está poniendo voz y presencia al arte de Navarra, al arte por medio de las artistas y los artistas y al arte por medio de las poblaciones que están participando, ¿no? Entonces creo que es una parte muy positiva. ¿Qué te parece lo que hace la implicación entre el pueblo y artista y que la gente del pueblo conozca distintas...? Creo que es muy importante porque la gente puede conocer al artista como artista, pero no de tú a tú. Entonces la fusión de que el artista que es calle, porque el artista vive de la calle, ¿no? Y de las esencias de la población, y de que la gente se acerque también a la labor del artista, está fusionando el trabajo y el arte es el que se ha enriquecido, más que los artistas o que la población. Luego el dispositivo que tiene el Andarte a nivel cultural, el apoyo y ver a poblaciones, yo puedo hablar de Fontellas, como en Fontellas, que hay tanta gente participando, o sea, ver a 100 personas participando altruistamente, ¿no? Porque quieren trabajar con el arte, con la cultura, pues que ya no tiene precio. Bueno, pues yo empecé a participar porque me pareció una iniciativa muy interesante que los tan pequeños y vine al taller de haiku con la intención solamente de participar y acompañar el proyecto, pero con la idea de que me iba a aburrir mucho. Y para mi sorpresa, porque pensaba que iba a ser un taller muy teórico, pues para mi sorpresa ha sido un taller dinámico, divertido y que me gusta. Entonces he vuelto a la segunda taller, al segundo ciclo, encantada y con muchas ganas de aprender. Genial. ¿Qué te parece el poder estar en contacto con un artista? Que es de normal, igual puedes ir a un taller de haikus, pero igual lo da pues, igual gente que no es alguien con un nombre y una trayectoria detrás. ¿Qué te parece esa oportunidad que da el programa de Andarte de poder estar pues 3 horas directamente con Carmen? Pues yo creo que eso es lo que potencia el taller, porque no es lo mismo que te lo de una persona que tiene interés a que te de una persona que realmente vive el tema y vibra con el tema que te está enseñando. Y eso es lo que te ocurre. Una persona que está viviendo intensamente lo que te está enseñando. El año que viene, si vuelve a haber... Sí, que haya, por favor. Que hay otra. Que haya otra vez. Sí, ya mismo, Como el día 25 se va a inaugurar y van a estar los haikus ahí, pero están ahí, igual de que hacemos unos puntos de lectura con un trozo de mural y con un haiku, que el trozo de mural que se vea no sea el mismo donde está el haiku, pero pues para tener, pues si sois 8 o 10, pues por lo menos que tengáis 10 personas, 10 cada una de vosotros para regalar pues, a gente que venga o lo que sea, para que se pueda llevar también un trocito de pared en la mano, a ver qué os parece. Dijo, qué pena que habéis hecho un montón de haikus y que se pierda. Entonces él dijo la idea de editar. Sirenas lejanas, humo, niños en rojo. Pa, ¿dónde estás? Sirenas lejanas, niños en rojo. Pa, ¿dónde estás? Agua, bendición, corazones valientes, rezos y deseos. Corazones valientes, rezos y deseos. Primero, Villa Fontellas, pequeña población, grandes personas. Villa Fontellas, pequeña población, grandes personas. Te voy a leer otro, Sí. relacionado con el agua. Presa en agua, margaritas al viento, dulce verano. Presa en agua, margaritas al viento, dulce verano. Son los dos muy bonitos también. Tengo alguno más, ¿eh? Sí. Polvo dorado, arrecife de coral, vivos colores. Polvo dorado,